Importancia de los bosques secundarios. Material realizado por el Programa Integración Colombia Bio a partir de las investigaciones realizadas en los bosques andinos. Sparing land for secondary forest regeneration protects more tropical biodiversity than land sharing in cattle farming landscapes. Felicity A. Edwards, Mike R. Massam, Cindy C.P. Cossett, Patrick G. Cannon, Torborn Haugesson, James G. A. Gilroy, and David P. Edwards. La biodiversidad se refiere a la variedad de seres vivos que existen en una región o en todo el planeta. Hace alusión a la multiplicidad de diferencias genéticas dentro de cada especie. ¿Crees que es posible recuperar las zonas donde se ha destruido el bosque? De ser así, ¿se podría preservar la misma cantidad de especies y mantener las funciones ecológicas del ecosistema si no hubiera sido alterado? Sí es posible. La intervención humana ha destruido muchos de los bosques del mundo. Por ejemplo, Van Cutsem y colegas encontraron que se han perdido más de 200 millones de hectáreas de bosques tropicales desde 1990. Estos han sido transformados por el hombre, sin embargo, existe la oportunidad de restaurar muchos bosques y recuperar parte de su biodiversidad. Por ejemplo, en los Andes colombianos, pequeñas áreas de bosque se sostienen alrededor de cultivos y pasto con ganado. La investigación científica comparó terrenos que tienen una mezcla de bosque secundario en diferentes tiempos de regeneración natural y pastos para ganado con áreas de bosque primario, mostrando que en grandes territorios donde la vegetación se ha venido recuperando naturalmente durante largo tiempo, mayor a 15 años, y en donde han crecido árboles sin asistencia humana, se puede albergar un número de especies y de funciones similares a las de un bosque primario. Es posible conservar la biodiversidad tropical al tiempo que se aumenta la productividad de las áreas agrícolas y ganaderas, dejando áreas de recuperación para el bosque. Sí, es posible. El mercado está demandando una mayor producción de alimentos, por ello es muy importante gestionar la agricultura de forma responsable y eficiente y de esta manera conservar la biodiversidad. Numerosos estudios han demostrado que aprovechar mejor las áreas ya cultivadas, haciendo una producción responsable, eficiente y de manera autosostenible, se evita que se dañen los bosques primarios y se incrementa la riqueza de especies o el número de especies y la diversidad filogenética y funcional. Para ello, habría que hacer una clasificación de la tierra y aprovechar al máximo los terrenos fértiles para cultivo, mientras las áreas poco productivas pueden ser abandonadas para convertirse con el tiempo en bosques secundarios, llamados así por ser bosques que se regeneran en un área donde la vegetación nativa ya no existe. Regeneración natural es el proceso de renacimiento del bosque sin asistencia humana. ¿Qué encontraste en estos bosques secundarios que han estado en proceso de regeneración natural? Por un lado, los escarabajos peloteros se recuperan relativamente rápido sin importar la edad de los bosques. Para entender quiénes son los escarabajos peloteros, es importante resaltar que son un grupo particular de escarabajos que se alimentan principalmente de heces de animales y algunos hacen sus nidos en estos. A raíz de este hábito, se consideran como ingenieros del sistema, ya que cavan túneles para hacer sus nidos y arrastran consigo la materia orgánica que permite reciclar nutrientes, airear el suelo, dispersar semillas e indirectamente ayudan a prevenir la proliferación de moscas al ayudar a descomponer rápidamente las heces. Por otro lado, está el número de especies de aves y las funciones que cumplen y aumentan con la edad del bosque secundario regenerado naturalmente. Por ejemplo, hallamos que el 70% de especies de las aves las encontramos en bosque primario, comparado con un 60% de especies en bosque secundario después de 15 años de que las áreas fueron abandonadas, debido a que posiblemente se forma sombra y se generan diferentes hábitats. Asimismo, en el caso de las aves, no se logran funciones ecológicas muy diversas hasta que los bosques en regeneración sean mucho más antiguos, después de 15 años,
ya que dependen de la estructura de la vegetación y de la diversidad de las plantas que les permitan hacer nidos, alimentarse y protegerse. Por último y curiosamente, el número de especies y la diversidad de funciones que aves y escarabajos realizan fueron similares tanto en el bosque, que se ha estado recuperando por más de 15 años, como en el bosque primario. Esto nos muestra lo valioso que puede ser la regeneración de los bosques para la captación de carbono, la estructura forestal y la biodiversidad. La diversidad funcional se puede entender como el número de diferentes roles que las especies juegan en el ecosistema, como polinización, captura de carbono, reciclaje de nutrientes. ¿Por qué es importante conservar los bosques secundarios? Es muy importante. Hemos visto que la conservación de los bosques a menudo se enfoca en aquellos que no han sido alterados, pero según los resultados de este estudio, se debería prestar mucha atención a los bosques que se han ido recuperando. La regeneración natural tiende a no estar olvidada por las leyes políticas y por las condiciones socioeconómicas que pueden afectar su sostenibilidad a largo plazo. En bosques secundarios incluso encontramos una especie de ave amenazada conocida como el saltarín amarillo, o su nombre técnico Chloropipo flavicapilla, al igual que a 2 especies de escarabajos peloteros con pequeñas áreas de distribución para vivir. Esto nos indica que la regeneración del bosque está proporcionando los recursos que estas especies requieren para subsistir al menos en el corto plazo. El tiempo de regeneración natural de los bosques es muy importante. Sin embargo, aunque la regeneración natural por un tiempo prolongado, 15 años, permite recuperar el hábitat a muchas especies, los bosques secundarios no albergarían las mismas especies que se encontraban naturalmente antes de ser intervenidos. Es importante proteger bloques de bosque secundario a largo plazo en regiones donde la agricultura está aumentando y se está promoviendo la tala de bosques, así como lo es preservar los bosques primarios no alterados. ¿Es fácil promover la protección de los bosques secundarios? El abandono de tierras es cada vez más común en áreas aisladas que no son aptas para la agricultura, como zonas escarpadas o secas que tienen baja producción. A escala más local, las personas que viven en el campo pueden ceder una parte de sus tierras para regeneración natural. Por ende, al definir zonas de agricultura intensiva a una escala mayor, podemos tener tierras dedicadas a la producción de comida y al mismo tiempo dejar las áreas de menor producción abandonadas para acciones que promuevan la regeneración natural. Al final, lo más eficiente es tener grandes extensiones de bosques bien conectadas. Junto con la recuperación de bosque en áreas abandonadas, se da una oportunidad para la recuperación de la biodiversidad, ya que se les da la posibilidad de un proceso de regeneración bajo protección. ¿Cómo se pueden mejorar las áreas productivas? Para que los terrenos agrícolas sean más eficientes, se requerirá la combinación de capacitación agrícola e insumos y garantizar la accesibilidad a estos recursos. Por ejemplo, así como un inventario de variedades productivas de alto rendimiento resistentes a plagas y sequías con intensidad en unas áreas, permiten que las grandes áreas de tierras agrícolas menos productivas sean abandonadas con mayor regularidad para ser recuperadas con el tiempo, en el caso de la ganadería, el rendimiento de la tierra se puede mejorar con una mejor elección de pastos forrajeros, fertilización y una selección de razas superiores y adecuada atención veterinaria. Por otro lado, el aumento del rendimiento de las tierras también depende de la capacidad de inversión financiera, educación y capacitación que promueva la regeneración forestal hacia bloques más grandes de tierras agrícolas abandonadas. Esto es a donde deberán enfocarse los recursos de conservación en los próximos años. Conservar la biodiversidad de un bosque que ha sido restaurado después de 15 a 30 años desde que los humanos lo intervinieron, sostiene comunidades de aves y de escarabajos peloteros equivalentes a los de un bosque intacto. Se halló que después de este tiempo se puede encontrar una gran multiplicidad de especies, incluyendo aquellas que se encuentran en peligro de extinción. Esto se compara con las comunidades de especies que se encuentran en pastos agrícolas circundantes con solo unos pocos árboles abandonados o áreas muy pequeñas de bosque. Por lo tanto, en concordancia con estos resultados, es más eficiente para la biodiversidad conservar grandes áreas de bosque que se han regenerado naturalmente
que tener zonas donde la tierra es compartida, producción y conservación. ¿Cuáles son las ventajas de conservar bosques secundarios? Por un lado, aumentan la biodiversidad en las regiones prestando servicios ecosistémicos que las especies cumplen. Se puede entender por servicios ecosistémicos aquellos procesos naturales de los cuales se benefician los seres humanos, como el agua, el aire limpio, polinización y muchos otros. Por otro lado, existen posibles pagos por los servicios ecosistémicos, llamados PSA, que son incentivos económicos, recursos del gobierno o pagos por el sector privado que se entregan a las comunidades donde se conservan los bosques y los servicios ya mencionados, lo que puede ser una oportunidad para la biodiversidad, el medio ambiente y las personas. Dada esta reflexión y analizados los hallazgos del estudio, es importante reconocer la necesidad de establecer políticas públicas de protección en el largo plazo de los bosques secundarios para proteger el proceso de regeneración natural. Para proteger la biodiversidad tropical, es importante la recuperación y protección de grandes extensiones de bosques secundarios y la conservación a futuro. Debemos considerar seriamente el valor de los bosques secundarios y cómo estos ayudan a los objetivos de conservación locales y globales.